Reunidos estamos, Señor, delante de tu trono para adorarte, para bendecir tu nombre, para reconocer tu misericordia, tu fidelidad, tu amor incomparable para con nosotros. Tú no solo eres nuestro creador, tú eres nuestro Padre. Tú cuidas de nosotros, nos proteges, nos provees, nos guardas, nos cubres, nos alientas, nos fortaleces. Y hoy una vez más decimos: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia. Espíritu Santo, no importa las circunstancias terrenales y los detalles operativos de esta reunión, tú no cambias. Tú eres fiel, tú eres bueno, tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Y por eso, en medio de un mundo que se sacude, nos aferramos a lo único inconmovible en este universo, y eres tú, Señor, la roca de nuestra salvación. Tú eres y siempre serás el más importante en medio nuestro. Espíritu Santo, háblanos en esta tarde. Se haga viva tu palabra en nuestro interior. Fluye en nosotros, a través de nosotros, como ríos de agua de vida que saltan para vida eterna. Pedimos esto en el poderoso nombre de aquel que levantó de entre los muertos al tercer día, Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dijo: buenas tardes. Siempre un gusto verlos, aunque sea desde aquí. Dios es bueno y Dios es fiel, amén. Seguimos en oración y atentos, esperando que en cualquier momento estas restricciones se comiencen a levantar, para poder otra vez disfrutar de la coinonía que semana a semana disfrutamos en este lugar, fortaleciéndonos, creciendo. Y yo tengo fe, yo le creo a Dios que esto ciertamente no va a ser para siempre, y ciertamente pronto volveremos a estar juntos, no solo en este lugar, no solo en espíritu, sino poder darnos un fuerte abrazo como Dios manda. Amén. Quisiera en este día hablar con mi familia de Grace Latino. No es mi intención de entregar un sermón, mucho menos una clase teológica llena de información, pero sí quisiera llamarnos en este día a la reflexión. Quisiera que meditemos y examinemos un poco la postura y la actitud de nuestro corazón frente a esta crisis que estamos viviendo. Hay mucha oscuridad en medio de esto, se siente, se ve, muy tangible. Pero en medio de la oscuridad, qué perfecto momento para nosotros que somos la luz del mundo brillar. Y
Y no solo brillar como evangélicos o aleluyos, sino brillar como hijos de Dios que caminan con una confianza sobrenatural, sabiendo que nuestra vida no es de este mundo. Y esta crisis pasará a la historia en nuestras vidas personales con 3 preguntas para evaluar y para contestarnos. Obviamente la primera va a ser: ¿cómo reaccionamos ante la crisis del COVID-19? Recuerdo, yo era bastante chico todavía. Yo sé que aquí hay muchas personas muy mayores de edad, ¿verdad? No voy a decir nombres para que no se ofendan los viejitos, aleluya. Pero son los jóvenes los que tocan bocina. Y yo recuerdo la crisis en Nueva York de las Torres Gemelas, y se habla mucho, y hay documentales y artículos y reportajes que preguntan: ¿qué estabas haciendo en ese momento? De hecho, mucha gente se recuerda, estaba viendo la tele y de repente llegaron las noticias. Yo recuerdo, estaba en clase y alguien interrumpió la clase para darle las noticias a la maestra, y de la misma manera se va a recordar este día. ¿Cómo reaccionaste a la pandemia? ¿Qué hiciste? Tus hijos y los hijos de tus hijos y las próximas generaciones nos van a preguntar acerca de este día. Y vamos a tener que saber contestar si realmente esta crisis nos terminó definiendo. Si realmente esta crisis definió nuestro futuro. Porque no podemos evitar que esta crisis nos afecte. A todos nos afecta, algunos de manera más directa y otros de manera más indirecta que otros. Pero sí podemos evitar que nos defina. Esta crisis nos afectó, nos afecta y nos va a afectar de alguna manera. Pero yo te quiero decir en este día que esta crisis nos tiene que afectar, pero no definir, pues nuestra identidad no está en nada de este mundo. Nuestra identidad está en una herencia que Dios nos dejó, en quien somos en Cristo Jesús. Me preocupa mucho ver a personas que están permitiendo que esta circunstancia los defina. Hay algunos que ya les voy a decir, doña Corona y don Corona, pues es de lo único que hablan, de lo único que y todas sus decisiones las están basando en eso. Es verdad, no vamos a evitar que nos afecte, pero déjame comenzar diciéndote que no puedes permitir que te defina nada en este mundo, ni una crisis, ni una pandemia, ni una enfermedad, ni una catástrofe, ni algo a nivel personal que te haya sucedido. Nada en esta tierra define tu vida. El Señor Jesucristo te dio una identidad en Él, y Él es tu identidad. ¿Por qué te digo esto? Porque estoy viendo muchas personas últimamente que pareciera que se están profetizando el mal. Están esperando que esto los afecte de manera crucial. Están convirtiéndose en el cumplimiento de la profecía de su propia miseria. No hagas eso, querido hermano. No seas como Job, que dijo: el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No lo permitas, porque eso no es vivir en fe. No estoy diciendo que negamos la realidad, pero ciertamente de nada aprovecha. Y una mentira del enemigo es que 24/7 estés declarando el mal sobre tu vida.
Siempre me hago una pregunta a mí mismo que hoy te la comparto a ti. ¿Cómo tratarías a un amigo que te miente tan seguido como tus temores te mienten? ¿Te has puesto a pensar que mucho, si no la mayoría de las cosas de las cuales vivimos ansiosos, temiendo cada paso del futuro, nunca suceden? Otra vez repito, no estamos negando la realidad, hay cosas que pasan, la vida es así. Yo soy el primero que siempre les dice semana tras semana que el que le diga a usted que cuando viene el Señor todo va a ser color de rosa, le está mintiendo. Estamos en este mundo, vamos a atravesar problemas, vamos a pasar por las aguas, vamos a pasar por el fuego, pero eso no nos define y no nos vamos a levantar todas las mañanas declarando la miseria sobre nuestra vida. El Señor es nuestro pastor, nada nos va a faltar, nuevas son sus misericordias cada mañana y vamos a proseguir a la meta que tenemos por delante, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Y muchas serán las aflicciones del justo, pero de todas ellas al final nos librará Jehová. Ahora, yo también cuando Dios me habla esto, me respondo a mí mismo, pues sí, es fácil decirlo, ¿verdad? Es fácil decirlo, no tenga miedo, échele ganas. Cuando prenden las noticias y a la derecha y a la izquierda, lo que el cántico que se canta es muerte, oscuridad y miseria. Pero precisamente por eso, más que nunca como hijos de Dios, debemos caminar con una mente renovada. La renovación del entendimiento es clave para atravesar las circunstancias difíciles que estamos atravesando. Es aquí donde entra en juego una mente renovada en medio del caos, que traiga un poco de sentido común a tanta cosa sin sentido que se dice. ¿O soy yo el único que se ve cada barbaridad de las redes sociales? Pero cada barbaridad, mi hermano. De más tal le diga que ni crea lo que ve en el Facebook, ni crea. La otra vez me dijeron ahí, decía un post en Facebook, que me haga un jugo verde de pepino con manzana y limón, que iba a bajar, me lo tomé, subí más todavía. No funciona. También me metí en Facebook y decía que más o menos para fin de mes la mitad del país iba a estar enterrada. Fíjese que no resultó ser cierto. Pero una cosa sí lograron los medios de comunicación, es asustar a todo mundo. Romanos 12, 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, significa único y apartado, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué significa tener una mente renovada en medio de una cultura que aprovecha una pandemia para expandir una agenda? Y que esa cultura, a través de todos los medios que tenga, medios comunicativos, redes sociales, radio, televisión, va a tratar de amoldarnos, de que tomemos el molde de la agenda, de la cultura de este día, de este mundo. Somos bombardeados, la derecha y a la izquierda. Pero no somos de este mundo.
Por eso debemos renovar nuestra mente. Vemos en estos versículos 1 y 2 de Romanos que gracias a la misericordia de Dios, primeramente tú y yo nos podemos presentar ante un poder mayor que los de este mundo, el poder del Señor de los cielos. La segunda cosa que vemos es una actitud de la mente renovada que se niega a ser como todos los demás, porque todos los demás son así. Vemos también por ende, una perspectiva transformada, que por cierto, ese es el origen del arrepentimiento. Un cambio aún en tu percepción de las cosas, de la vida. ¿Cuánto falta en la iglesia el arrepentimiento? Y por ende, nuestras vidas, aún en medio de una pandemia, empiezan a caminar con rumbo y propósito. Hace unos horas aquí, el cielo se oscureció, empezó a correr un fuerte viento y por unos minutos, casi 20 minutos, se desató una lluvia, una tormenta, un viento que empezó a soplar. Quizás muchos de ustedes lo sintieron antes de venir aquí también. Se nos empezó a llenar todo esto de agua, tuvimos que apagar los equipos. No sabíamos si íbamos a tener la reunión de las 11:30 de la mañana, mucho menos la de las 2. Entonces yo le dije: Señor, aunque sea para los hispanos, detén la lluvia, y la detuvo, gracias a Dios, amén. Y me puse a pensar qué figura tan parecida, tan representativa de los tiempos que vivimos de tormentas. De hecho, en Hechos capítulo 27 vemos a Pablo, que lo habían arrestado por predicar el evangelio y estaba siendo llevado a Roma para ser enjuiciado. Y precisamente en el camino se encuentra como lo que vimos esta mañana, en el clima, pero también que vemos, por cierto, en el clima socioeconómico, político y espiritual de esta nación, una tormenta. Y me puse a pensar, ¿qué hace el pueblo de Dios ante las tormentas? Porque en la vida podemos experimentar diferentes tipos de tormentas. Hay tormentas que son normales, son parte de la vida. La Biblia dice en Mateo 5:45 que Dios hace llover sobre el justo, sobre el injusto también. Es un mundo donde las tormentas son parte de la vida. Ahora, hay otras tormentas que nosotros mismos no las causamos con nuestra necedad, nuestra desobediencia. Este es el tipo de tormenta, por ejemplo, en la que se encontró Jonás cuando trató de huir de la presencia de Dios en los primeros 4 versículos del capítulo 1 de Jonás. Hay otras tormentas que nos son enviadas como un medio de crecimiento. Jesús mismo le dijo a sus discípulos que se suban a la barca en Mateo capítulo 14 y que vayan al otro lado. ¿Usted cree que él no veía que se avecinaba una tormenta? Pero estaba a punto de enseñarles una lección. Hay tormentas muy relacionadas a la injusticia que tienen que ver con situaciones causadas por otro, tormentas que son causadas por otras personas. Precisamente en una de esas se encontraba el apóstol Pablo en Hechos 27. Él era uno de los prisioneros en el barco que naufragaba y trató de advertirles, pero no lo quisieron escuchar. Así que terminó metido en una tormenta. Y quiero que observemos las decisiones que tomaron en medio de la tormenta, que terminaron hundiéndolos.
Porque si hay algo que el enemigo quiere hacer con la iglesia es hundirla. Si hay algo que la gente, la agenda de este mundo tiene planeado es terminar con la iglesia. Vamos, no podemos ser ingenuos. ¿Usted cree que no se están regocijando allá afuera porque las iglesias están cerradas? ¿Usted cree que es casualidad que hay gente aún en los medios de comunicación que pareciera que le echan porras al virus? Mírenos cómo estamos. Tómenos una foto. Acabamos de renovar un edificio completamente nuevo. Usted y yo lo hicimos. Y muchos aquí, si es que no todos, ni siquiera pudieron ver cómo quedó porque no podemos ni bajarnos del carro. ¿Usted cree que hay gente que no se regocija en esto? ¿Usted cree que hay gente que realmente quiere que la iglesia avance? ¿Cuántos escucharon la barbaridad que dijo el gobernador Cuomo de Nueva York en televisión nacional? Se paró y dijo: la curva se alineó, y dijo: no lo hicimos, no lo hizo Dios, no lo hizo la fe, no lo hizo la providencia, lo hicimos nosotros los neoyorquinos. Yo pensé, precisamente estamos como estamos a causa de eso. Los que navegaban en Hechos capítulo 27, el barco con Pablo, empezaron a tomar decisiones ante la tormenta que lo único que hicieron fue empeorar las cosas. Si usted ve el versículo 9, va a ver que habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, precisamente porque lo primero que hicieron es empezaron a tomar decisiones impulsivas. Había pasado mucho tiempo y tenían que hacer algo. Pero quiero proponerte el día de hoy que no siempre que viene una tormenta hay que salir corriendo a ver qué es lo que hay que hacer, porque podemos empezar a tomar decisiones impulsivas que solo empeoran las cosas. Hay algo que nos ha sido enseñados como hijos de Dios, y es aprender a esperar en el Señor. Escúcheme, no estoy hablando de quedarse con los brazos cruzados sin hacer nada en medio de una crisis. Mírenos, estamos parados en una tarima que hicimos precaria en menos de una semana para poder hacer lo que estamos haciendo. Contactamos a toda la congregación para ver qué es lo que se necesitaba. Estamos siempre pendientes, haciendo lo que se puede, pero estoy hablando en tu corazón. Salmos 25:3. ¿Sabe que la iglesia perdió la capacidad de esperar en el Señor? Y hacemos y ni siquiera nos detenemos a escuchar qué es lo que el Espíritu Santo está hablando. 25:3. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Salmo 147:11. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Proverbios 35. Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Isaías 40:31, muchos lo conocemos. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán. Esperar no significa estar sin hacer nada. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Lamentaciones 3:26. Bueno es esperar en silencio
la salvación de Jehová. Me llama mucho la atención que ni bien empezó la pandemia, todo el mundo empezó a subir videos dando su opinión. Yo me pregunto, ¿no queda gente en la iglesia que a veces sepa remitirse al silencio y buscar a Dios en oración? ¿O ya pasó de moda eso? Un hombre de Dios me dijo: a veces lo mejor que puede hacer un hombre de Dios es guardar silencio y humillarse delante del Señor. Oiga, no tenemos que tener las respuestas a todos. Nosotros no somos explicólogos, si es que eso es una palabra, estoy seguro que no. Estamos llamados a creer y seguir al Señor Jesucristo. No tenemos una explicación para todo. Tratamos. Ahora, en el versículo 11 vemos cómo el centurión, que era un líder en el barco, le daba más crédito al piloto, al patrón, que a lo que Pablo decía, porque empezaba a buscar la sabiduría de todos menos del hombre de Dios. Cosa muy común que está sucediendo. El capitán decidió creerle a los demás en vez de creerle a Pablo, cuando Pablo les empezó a decir: vamos por mal camino. Déjame decirte que este no es un tiempo de buscar consejo de cualquier lado. Tienes que cuidar lo que alimentas. Tienes que cuidar lo que comes. No puedes vivir de las noticias, de las redes, de la computadora. Mira, te recomiendo un libro para esta cuarentena. Se llama la Biblia, la palabra del Señor. Si no tienes una, te regalamos una. Créeme que ahí están las respuestas, no solo a esta pandemia, a toda crisis de tu vida. Y no solo te va a ayudar a atravesar esta crisis, te va a transformar de adentro hacia afuera. Busca la sabiduría del cielo, no la de este mundo. Otra cosa que sucedió es que, estando en la barca, empezaron a tomar decisiones. Hicieron una votación. ¿Qué vamos a hacer? Había un grupo en ese bote y votaron. Pablo obviamente no obtuvo la mayoría. Y nos damos cuenta de esa tendencia del hombre de hacer algo simplemente porque todo mundo lo está haciendo. Déjame decirte que como hijos de Dios no es tiempo de seguir la corriente a lo que todos hacen. Es tiempo de detenernos, esperar en el Señor, buscar su consejo en su palabra y tomar las decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Mira, el hombre que confía en el hombre va a terminar mal. Confía en el Señor y no hagas lo que todos hacen solo porque todos lo hacen. Versículo 15. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento. Escucha bien, ya vamos a terminar. Así que se dieron por vencidos. Escucha esto: y se dejaron llevar por la tormenta. Yo te vengo a decir en el día de hoy, en medio de una pandemia, bajo la lluvia, que pase lo que pase, nuestro llamado no es a darnos por vencidos y dejarnos llevar por las circunstancias. Que aquí seguiremos firmes, sirviendo al Dios que nos llamó y haciendo su voluntad. En el versículo 18 y 20
del 27. La tripulación empezó a echar la carga por la borda, empezaron a aventar todo. ¿Sabe qué? Se desesperaron tanto que empezaron a desperdiciar recursos. Y para el versículo 20 dice que al último se perdió toda esperanza. Eso es lo que el enemigo quiere. Que llegue el día en que digamos: no, ya para qué, no tiene sentido. Para el versículo 30 vemos cómo trataban de abandonar el barco. De hecho, hay gente, tristemente, que está tratando de abandonar el barco aún de sus vidas. Los índices de suicidio están subiendo. La gente está abandonando el barco de sus ministerios, el barco de sus matrimonios, el barco de sus familias. Pero no vamos a hacer eso, porque hoy quiero leerte las palabras finales de Pablo, y que sean, en medio de esta tormenta que vivimos, las palabras del Espíritu Santo a esta familia llamada Grace Latino. Dice: anímense, versículo 22. Les recomiendo que lean este capítulo en su casa. Anímense, anímense. Ninguno de ustedes perderá la vida, pues anoche el ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas. Yo te digo, Grace Latino, no temas, no temas, no temas, no temas. Porque ciertamente todos los que navegan contigo, Dios en su bondad ha concedido protección. Anímense, anímense. Escucha lo que dice. Termina diciendo esto: pues yo, no sé tú, yo le creo a Dios. Y sucederá como Él lo dijo. Anímense, no temas. Créele a Dios, porque sucederá como Él lo dijo. Yo declaro esta palabra en el poderoso nombre de Cristo Jesús sobre cada familia representada en este lugar y sobre cada familia viéndonos ahí en el internet. Anímate, no temas, porque sucederá como Dios dijo. Créele, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él está sentado en su trono y gobierna, y todo lo que Él prometió se va a cumplir, porque Él no es hombre para mentir. Mi Dios es